tema del que vamos a abordar muy sencillamente es el tema de la enseñanza. Fundamentalmente la enseñanza en el campo de las ingenierías. Por eso, no sé si ustedes llegan a ver, esto tiene dos enunciados la presentación. En primer lugar, innovación versus cambios. Debemos puntualizar que la innovación atiende a aquello que se entiende como transformación educativa. Transformación allí donde los cambios, si los hay, tengan un carácter holístico, se afecten al todo, sean el resultado de una adecuación al contexto, de la importancia de estar en relación con el contexto, de un plan de estudio en relación con el contexto, y que sea el resultado de un trabajo con el equipo docente. La innovación entonces excede los cambios. Debe haber una verdadera transformación. En segundo lugar, nos dedicaremos a abordar muy puntualmente una explicación desde la teoría para la enseñanza favorecedora de la toma de decisiones. Cuando decimos favorecedora de la toma de decisiones, nos referimos a una enseñanza que es demandada hoy, pero siempre así fue en la didáctica, que ayude no solamente o que intervenga para favorecer no solamente la aplicación de la información o la repetición de la información, sino particularmente tomar decisiones. La toma de decisiones es la síntesis de una formación profesional rica en el desarrollo de competencias. La toma de decisiones está en relación directa con una formación profesional en competencia. Formación profesional que además debe estar correlacionada en línea con la formación académica. Solo para referirnos, yo no sé si ustedes lo ven, por una cuestión de costumbre de trabajo, nuestra pequeña intervención va a ser un recorrido que parte de una problemática, como dije, que es la problemática de la enseñanza, problemática que vamos a ir abordando contando en primer lugar con lo que yo puse como saberes e información, aquello que se sabe, aquello que hoy se pide para la enseñanza, para llegar como docentes a enunciar cuáles deben ser las decisiones que debemos tomar. Nosotros como docentes, así como quienes sean docentes de ingeniería deben haber leído varias veces en los materiales del Confedi, para poder formar en competencias debemos ser muy activos nosotros mismos en la formación en competencias, nosotros desarrollar nuestras competencias. Entonces, la enseñanza favorecedora para la toma de decisiones comienza por un equipo docente que a partir de situarse en una determinada problemática, como es la problemática de la enseñanza hoy en el campo de las ingenierías, tome decisiones de cambio. La propuesta es que esas decisiones se tomen desde un marco conceptual con el que yo voy a trabajar, que es el marco conceptual de la teoría de enseñanza para la comprensión, que tiene desarrollo en América Latina, no obstante que su surgimiento fue en la Escuela de Harvard, en la Escuela de Educación, y que atiende posibilidades de desarrollo no solamente en el nivel universitario, sino en todos los niveles del sistema educativo. Esa fundamentación, que es la teoría de enseñanza para la comprensión, es lo que nos va a permitir, con esta propuesta, hipotetizar, establecer generalizaciones para llegar finalmente, ojalá pudieran verlo, a esto que es allí a donde tenemos que llegar. Así como cuando nosotros hacemos nuestro plan de trabajo para un curso, para el programa, nosotros para organizar el contenido es bueno para nosotros y es bueno para los alumnos que partamos de una estructura conceptual. Esa estructura conceptual tiene
un enunciado inicial, lo que llamamos epítome, aquello que abraza el trabajo, y tiene un epítome final, allí a donde tenemos que llegar. Nosotros trataremos como docentes de llegar a una enseñanza que favorezca la toma de decisiones en la práctica profesional, pero esto no se da de manera azarosa ni aleatoria. Esto debe ser construido en los procesos de formación. Por supuesto que estamos hablando, para situar la problemática, de un campo de formación como es el campo de los ingenieros, profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales lo llevan fundamentalmente a partir del estudio, de la práctica en lo académico y luego en el desempeño, a resolver problemas complejos, atendiendo a demandas de lo social, de lo económico, para la mejora de la vida de la humanidad. La práctica de la ingeniería es casi esto que está detallado en el libro del Confedi. La práctica de la ingeniería es casi el paraguas, el contexto teórico de lo que son las competencias específicas de cada terminal y las competencias generales, genéricas para todas las terminales de ingeniería. Lo que tiene que ver con el estudio, con la investigación, con el diseño, con la resolución de problemas y el gerenciamiento, siempre la toma de decisiones. Para diseñar nuestro plan, no nuestro, sino el de los currículum de los ingenieros, Confedi adhirió a una serie de competencias que están planteadas para el ingeniero iberoamericano, que es para lo que trabajamos todos, ¿no? Bueno, no voy a detenerme, que tiene que ver fundamentalmente. Voy a señalar algunas. Capacidad de autoaprendizaje y compromiso con su formación y actualización, habilidad para analizar, modelar, experimentar y resolver problemas, liderazgo y posibilidades de trabajo en equipo con espíritu de colaboración y comprensión de la sincronía entre ingeniería como intervención social, ingeniería, desarrollo y sociedad, teniendo en cuenta lo político y lo económico. Ustedes saben, probablemente acá haya algunos ingenieros, que cuando hoy hablamos de competencias, Confedi, a la Confederación de Decanos de Ingeniería, ha adoptado una definición, una conceptualización de la competencia, de las competencias, que tiene que ver con aludir, referirse a capacidades complejas integradas. Esas capacidades complejas son el resultado, devienen de un proceso de formación en el que se integran saberes teóricos, saberes procedimentales, o sea, un saber hacer, pero que esto tiene que intervenir en un posicionamiento determinado del ingeniero en la sociedad. Este enunciado que organiza nuestro trabajo es aquel que debería ser la constante de organización de nuestros planes de trabajo. Capacidades integradas que de ninguna manera pueden darse con el trabajo de contenidos por un lado y prácticas por el otro. Vamos a entender el desarrollo de las competencias como lo que es entendido en alguna explicación teórica como el acceso a la comprensión, porque comprender es poder usar activa y flexiblemente el conocimiento. Cuando decimos hacer un uso activo y flexible del conocimiento, nos referimos a un alumno que en el trayecto académico puede hacer con lo que aprendió aquello para lo cual ese contenido o ese objeto de conocimiento sirve. Y es
flexible porque lo puede hacer no solamente en la situación en la que lo aprendió, sino que lo puede transferir, fundamental para que haya aprendizaje. Entonces, cuando aludimos a competencia, nos referimos o tomamos como marco lo que la teoría de la enseñanza de la comprensión marca para lo que es comprensión, que en definitiva, si no hay comprensión, no hay aprendizaje, porque hay aprendizaje cuando aquello que yo aprendí lo puedo usar en una situación nueva posterior. De ahí la necesaria flexibilidad y adecuación. ¿Qué implica, nos marcan, trabajar para el desarrollo de competencias? En primer lugar, tomar a la profesión como el eje de todo el proceso de formación. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica una necesaria articulación de las ciencias básicas, de las tecnologías básicas, de las tecnologías aplicadas, todas girando en torno de la profesión. La profesión es lo estructurante de un proceso de formación. Pero además, todo esto que tiene que ver con los saberes previos, con lo que nos vienen marcando, es necesario para esto revisar las estrategias de aprendizaje que proponemos a nuestros alumnos. Nosotros desarrollamos una propuesta de enseñanza que tiene que ver con propuestas de actividades para que haga el que aprende. ¿Qué supone poder trabajar para el desarrollo de competencias? Supone, no desde el plano teórico, sino que ahora les voy a mostrar alguna información de lo real, la necesaria modificación al rol docente tradicional. Y vamos a poner entre comillas esto de rol docente tradicional, porque está tomado de información provista por las discusiones del COFDEDI. Cuando hablamos de modificaciones al rol de docente tradicional, se refieren estos materiales a la necesaria constitución de un docente o puesta en juego que promueva situaciones de aprendizaje, que no solamente organice una actividad de enseñanza particular a partir de la transmisión, sino que piense en una propuesta para el que aprende. Y además, un docente que puede evaluar el desarrollo de competencias. Evaluar el desarrollo de competencias implica que cuando evaluamos el contenido en estrecha relación con la práctica, porque no hay posibilidad de conocer un objeto si yo no conozco aquello para lo que ese objeto sirve. Esto es la práctica. Práctica hay en cualquier objeto de conocimiento, sea de las humanidades, de las sociales o de las ciencias duras. La práctica tiene que ver con aquello para lo que este objeto sirve. En lo teórico, por ejemplo, en historia, lo práctico tiene que ver con poder interpretar. Este es el hacer del historiador, poder interpretar. Bueno, esto entonces nos marca que cuando nosotros planteamos una actividad, esta actividad tiene que ligar lo teórico y lo práctico. Por supuesto, revalorizar, como señalaba Gabriela anteriormente de alguna manera, el trabajo de equipo. No hay posibilidad de una transformación educativa en cuanto a que favorezca el desarrollo, en este caso de competencias, si esto no deviene de un trabajo de análisis, reflexión y producción en conjunto con el equipo docente. Producción que seguramente va a traer como resultado una articulación vertical y horizontal del plan de estudio. Va a traer como resultado un diagrama donde se muestre la congruencia entre aquello que hay que alcanzar, las distintas áreas y la relación con sus asignaturas. Simplemente
como referencia de lo que tenemos como saber para abordar esta problemática, les cuento que ya en el año 2017, cuando estaba tratando de definirse los nuevos estándares en función de competencias para las carreras de ingeniería, a partir de las debilidades detectadas en los planes de estudio y en los procesos de formación, se señala, en primer lugar, que las metodologías de aprendizaje no se correspondían con el desarrollo de competencias, que no había actividades de evaluación que abordaran las competencias y por lo tanto se plantea como conclusión la necesidad de capacitación docente en lo que se planteaba acá como planificación, autoevaluación, oratoria, que seguramente se referían a la necesidad de establecer una buena comunicación. Pero además de este taller, este mismo año, en una de las reuniones plenarias de Confedi, se sigue encontrando que en los diferentes planes de estudio de las carreras de ingeniería se advierte sedimentación de contenidos, o sea, contenidos que se mantienen por cronicidad, no obstante que tenemos una organización de contenidos planteado desde los estándares, pero que hay contenidos siempre que quedan, que quedan con pregnancia, que nunca se van, que hay disociación entre lo que se enseña y se pretende del que egresa, y hay una persistencia de planificaciones centradas en contenidos. Tengo un material que muestra un trabajo hecho por la Universidad del Chaco Austral, donde se les pide a los egresados de las carreras de ingeniería que señalen qué aspectos hay que tener en cuenta en los procesos de formación ahora que ellos se encuentran en el campo profesional. Y señalan como debilidad de esos procesos de formación y la necesidad de cambios en la selección de contenidos, en fortalecer trabajos cooperativos, proyectos, problemas, todo aquello que prepare al que aprende para el campo profesional. Y paradójicamente quería mostrarles un trabajo exploratorio hecho en UTN que he tomado desde el año 20 al 2023, que acá está la gente de UTN y seguramente lo conoce, un estudio descriptivo que se ha hecho con los alumnos de los primeros años de las carreras de ingeniería y me pareció interesante señalar que los alumnos, los de los primeros años, pero los egresados ya señalaron algunas debilidades, señalan la importancia del trabajo realizado por el docente en el aula. Y ahora les voy a decir por qué señalo esto. Una fuerte valoración de la actividad en el aula, la importancia de la resolución de problemas, la importancia de la comunicación y el intercambio con los docentes y tener en cuenta en la evaluación no solamente la evaluación del docente, sino la propia evaluación y la evaluación de los pares. Digo, la importancia de la actividad en el aula para desarticular un poco algún eslogan o algún concepto que circula en cuanto a que lo importante es la actividad centrada, el paradigma del aprendizaje centrado en el alumno, cuando se piensa o se considera que ese aprendizaje centrado en el alumno corre o debilita el papel del docente. De ninguna manera. El aprendizaje centrado en el alumno es el resultado de un trabajo sistemático y riguroso de la actividad del enseñante. El enseñante tiene que organizar una actividad que no tenga que ver solamente con su propia actividad de transmisión, sino que tenga que ver con una actividad dirigida a que aquel que aprende pueda movilizar lo necesario, que ya vamos a ver, para poder aprender. Voy a pasar un poquito. Por lo tanto, a partir de este relevamiento, esta necesidad que uno, como les ocurre a ustedes como docente cuando preparan algo, van primero al estado de arte. ¿A qué se sabe de la cosa? Bueno, ese qué se sabe de la cosa tiene que ver con esta puntualización que yo hice de lo que dicen los graduados,
de lo que dicen los alumnos de los primeros años, de lo que señalan como tareas en los materiales de Confedi, por lo cual tenemos como tarea por delante revisar concepción de aprendizaje, modalidad de enseñanza, relación teoría-práctica, secuencia e integración de contenidos y una metodología de evaluación en consonancia con la evaluación de competencias. Rápidamente, aprendizaje. Los alumnos señalaban la necesidad de que el docente trabaje con el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Y nosotros todos repetimos la necesidad de un aprendizaje activo. ¿A qué nos referimos con esto de aprendizaje activo? La explicación hoy, el estado del conocimiento, que por supuesto tiene tiempo de desarrollo, pero que fue enriquecido por la neuroeducación, señala que el que aprende, aprende en la medida en que desarrolla actividad, por supuesto no motora, una actividad que ponga en juego sus procesos cognitivos. Por lo tanto, como docente, organizo actividades que permita que el que aprende ponga en juego sus dimensiones de pensamiento, que ya vamos a ver por qué. ¿Y por qué es significativo? Para que sea significativo, nosotros como docentes secuenciamos, seleccionamos, organizamos el contenido. ¿Por qué? Porque solamente un contenido seleccionado, organizado por el docente, de acuerdo a su manejo disciplinar, va a tener la posibilidad de cumplir con las condiciones de ser fuerte en lo disciplinar y fuertemente necesario porque ese contenido resuelve aquello que hay que resolver en el campo laboral y social con ese contenido. Cuando les decía que la actividad que promueve el docente debe ser una actividad de aprendizaje con características de aprendizaje activo, requiere que esto que nosotros hacemos como docentes haga que el que aprende ponga en práctica sus lenguajes del pensamiento. Nosotros como docentes tenemos que poder desarticular esa modalidad de solamente describir o narrar. El que aprende tiene que poder enumerar, refutar, comparar, conjeturar, hipotetizar distintas dimensiones de pensamiento. Esto hace que se construya en el que aprende, en el grupo, una predisposición al pensamiento. Ya voy, ¿no? Que por supuesto la actividad en grupos, la actividad en equipos a través de problemas, promueve lo que llamamos como monitoreo mental. Revisar esto que estamos resolviendo entre todos a través de la cooperación. Estos son pilares para que el que aprende construya un espíritu estratégico. El espíritu estratégico es la condición definitoria en la resolución de problemas. El espíritu estratégico tiene que ver no con aquello que a mí que surge azarosamente, sino que tiene que ver con un uso riguroso de la información, lo cual permite llegar a un conocimiento de orden superior en línea con la comprensión. Puedo hacer uso activo del conocimiento de forma y puedo transferir. Para precisar, ¿cuándo pueden darse estos cambios? ¿De qué manera se dan en estos cambios? No obstante que sea presencial o híbrido, un docente tiene una escena paradigmática en donde se desarrolla su propuesta de enseñanza que tiene que ver con la clase y que no obstante las distintas perspectivas teóricas en la didáctica, se ha convenido en que hay 3 momentos que nosotros tenemos que respetar. Un momento inicial en donde hay que poder hacer intervenir lo que se sabe, lo que no se sabe, los prejuicios, las confusiones en relación a esto que vamos a aprender. Otro momento que es el momento específico de aprendizaje, el momento del desarrollo, en donde yo hago mi propuesta de actividad para que el grupo
pueda aprender justamente, y un momento final. No importa que el tema no se tome, que no se termine. El momento final de la clase debe ser aquel en el que el grupo puede expresar dudas, preguntas, confusiones, de manera que se advierta que esa escena en donde se desarrolla aprendizaje, ya sea presencial o virtual, pueda mostrar al docente y al grupo y a cada uno que cuando terminamos estamos en una situación distinta a cuando comenzamos. Por supuesto, la necesaria articulación teoría-práctica que les dije requiere, de la que hablamos, que les requiere una organización del equipo docente que no siempre concretamos en la universidad. A veces en las universidades organizamos los equipos docentes con el teórico para el docente más experto y la práctica para el docente que se está formando, y en realidad debería darse una integración absoluta en el equipo docente entre la teoría y la práctica, justamente porque no hay posibilidad de que yo maneje el dato solamente y después vea qué hago con el dato. Esto debe estar en una propuesta integrada. Voy a pasar, porque no quiero, simplemente esto. Una propuesta de enseñanza para la comprensión, de acuerdo a la teoría y de acuerdo a la experiencia y el desarrollo que tenemos en distintas universidades, debe atravesar en cada plan de trabajo del docente 4 etapas. Una primera etapa en donde con el desarrollo del tema dentro de un curso, en cada unidad o a lo largo del año, esa primera etapa tiene que ver con el manejo de la información. Y ahí la propuesta de actividades son actividades reproductivas, que son muy importantes, porque la puesta en juego de la memoria hace que el que aprende maneje información. Esa primera etapa no es banal, ni es para desperdiciar. Son actividades de repetición con la que se logra manejar información. Pero hay una segunda etapa muy importante, central para las ingenierías, que es la resolución de situaciones problemáticas. El docente plantea problemáticas, se organiza, se presentan casos, armamos proyectos, pero esto tiene que ver con la posibilidad no de repetir, sino justamente de decidir entre distintas alternativas, porque un problema es eso, tiene abiertas las posibilidades de solución. Y esto es lo que favorece en el que aprende la estrategia de resolución, llegar a tomar decisiones. Pero esto, en cada uno de los trabajos que nosotros hacemos con aprendizaje de contenido, tiene que pasar por una etapa de fundamentación, en donde el trabajo de los grupos, con debates, con discusiones en grupo, puedan ser discutidas las decisiones que se tomaron en las resoluciones de problemas o en el armado de proyectos. Y finalmente, la etapa más importante, que quizá no se puede dar en todos los temas, que es la etapa nombrada o denominada de investigación, y no consiste en hacer un proyecto de investigación en cada trabajo con un contenido. Consiste en poder proponer en algunos temas, los temas mayores, una actividad que tiene que ver con discutir el estado del conocimiento. ¿Cómo se discute el estado del conocimiento en la resolución de un problema y fundamentando por qué lo decidimos de esta manera? Se discute en la medida en que yo evalúo si la información con la que contamos para resolver ese problema desde otra perspectiva teórica es refutada o es puesta en duda o es simplemente la etapa esa final en el que el grupo hipotetiza sobre esto que resolvió con el estado actual, pero puede plantear sus dudas. Esta posibilidad de plantear una actividad de este tipo en algunos tramos de nuestro programa de trabajo favorece en el que aprende el desarrollo del pensamiento crítico. Y una fonoaudióloga.
y una fonoaudióloga. Quería simplemente señalar en relación a esto de investigación que el problema que tenemos con la enseñanza, sobre todo en nuestras universidades, seguramente está vinculado a dificultades nuestras como docentes, dificultades de tipo ambiental, social, dificultades que traen los grupos, pero también está vinculado con algo que es de la cultura organizacional de las universidades y tiene que ver con ponderar fuertemente en los docentes la actividad de investigación. Ponderarla en cuanto a la definición de sus perfiles, en cuanto a la evaluación, y esto hace que muchas veces, y lo bien que está, haya una dedicación muy fuerte o una mirada desde las acreditaciones inclusive puesta en la actividad de investigación. Y la enseñanza queda en la actividad del docente como una actividad de no tanta importancia. En realidad, plantear en la actividad de enseñanza un momento en donde el que aprende pueda hipotetizar, pueda discutir el estado del conocimiento, pueda plantearse preguntas, pueda dudar, habilita también en los que aprenden un plus que tiene que ver no solo con aprender ese contenido, sino aprender con que ese contenido es el resultado del estado actual del conocimiento, pero que es necesario desarrollar. Por lo tanto, convoca a la participación en actividades de desarrollo del conocimiento. Pero para esto hay que poder ligar en las universidades la actividad de enseñanza con la actividad de investigación, como señalaba Gabriela, la necesidad del derrame, la necesidad de que aquello que un docente hace impacte en las aulas. Por supuesto, solamente como propuesta para el desarrollo de competencias, que en algún momento como cierre se utilice como recurso aquello que llamamos el portafolio. Pero no solamente por la técnica, sino porque otra vez un recurso de evaluación que pone en juego actividades de pensamiento que hacen que el alumno recolecte y analice la producción como cierre del trabajo, que haga una selección de los trabajos de acuerdo a lo que había que alcanzar y que pueda reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. O sea, no obstante que hagamos parciales, no obstante trabajos, hagamos una instancia en donde el que aprende tenga que hacer una selección y análisis de su producción. Finalmente, una enseñanza favorecedora para la toma de decisiones hace que el que aprende ponga en juego un aprendizaje activo y cooperativo, o sea, no en soledad, y esto es promovido desde el que enseña. En segundo lugar, que pueda tener posibilidad de elegir entre alternativas posibles, o sea, que no solamente aplique información, sino que resuelva. Que vea cómo es, como en todo proceso de toma de decisiones, que el impacto de esas decisiones, o sea, cómo resolvió ese problema, en él intervienen valores que se ponen en juego y que tienen un impacto fuera de la resolución de ese problema, que cuando sea profesional va a tener un impacto en lo social. Y por último, la necesidad de construir eso desde la enseñanza. Por supuesto, no obstante hablar de enseñanza y tratar de desbaratar esto de un rol de docente que se tiene que correr, que de ninguna manera se tiene que correr, tiene que acercarse lo más posible a la actividad para favorecer aprendizaje, pero acercarse no como solamente transmisor, porque se ha comprobado que la transmisión no define aprendizaje. No se pone solamente en juego la memoria para poder aprender. Hay que movilizar diferentes dimensiones de pensamiento y eso lo puede proponer un docente.
Pero además de eso, también tener en cuenta que teniendo un plan general, uno hoy puede recurrir a la inteligencia artificial. Por supuesto que podemos recurrir y por supuesto que nos va a ayudar muchísimo, porque para las ingenierías tenemos herramientas de simulación y modelaje, tenemos posibilidades de hacer análisis de datos y simulaciones y visualizar esos análisis de datos como nunca lo hemos tenido con distintas herramientas. Podemos hacer evaluaciones y retroalimentación a través de distintas herramientas. Hay plataformas de colaboración y comunicación, o sea, por supuesto que estamos en una etapa en donde la inteligencia artificial puede aportar recursos decisivos en todo esto. Nuestra experiencia, la experiencia de la universidad en poder avanzar en el trabajo con las ingenierías, nosotros hemos hecho bastante trabajo con los docentes en procesos de acreditación, sobre todo en agronomía, en la ingeniería en alimentos. Nuestro trabajo, nuestra experiencia de trabajo con los docentes es poder trabajar con ellos lo que tiene que ver con proyectos de ingeniería y resolución de problemas. O sea, esto que es habitual en la práctica profesional, poder ponerlo en juego en la práctica docente. Nosotros tenemos un programa de evaluación de la docencia que hemos presentado en muchas acreditaciones, que no tiene que ver con evaluar al docente, tiene que ver con diseñar, es un dispositivo que diseña distintas etapas en donde la carrera tiene reuniones al comienzo del año y plantea sus propios planes, no solamente para la carrera en general, sino para cada una de las áreas, planes que tienen que ver con las necesidades de la enseñanza, con proponer proyectos de extensión y de investigación, y vinculado a esto tenemos un programa de seguimiento de los planes de estudio, siempre teniendo como eje central la necesidad de trabajar con los docentes. No hay posibilidad de mejora, posiblemente haya mejora administrativa, pero de mejora real si no se trabaja con los docentes. Finalmente, ¿cómo seguir? Nosotros consideramos que la necesidad de vincular la enseñanza con la investigación y la extensión. Y esta vinculación hecha por el trabajo del docente que participa, pero que hace que esto impacte al interior de las aulas y que los alumnos se puedan sumar, propone para los alumnos escenarios fuertes, como aquellos escenarios en los que se van a encontrar luego como egresados, como futuros expertos. Esos escenarios formativos dentro de la universidad consideramos nosotros que son óptimos para las mejoras que deben realizarse. Nada más. Muchas gracias, Elvira. Nos diste una clase magistral, un lujo, súper clara, muy didáctica, haciendo honor a tu trayecto formativo. Tengo la certeza que hay muchos ingenieros porque nos siguen, nos acompañan las varias redes, dentro de ellas Confedi y Acini, así que tengo la certeza de que muchos ingenieros, no solamente en salas, sino en sus casas, están viendo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Tenemos? Buenísimo. Justamente comentabas que Confedi, que acompaña este capítulo, hace que muchas universidades que enseñan ingeniería estén siguiendo la presentación del Elvira y seguramente la que viene después de Acini. Y algunas preguntas que están llegando y estamos tratando de resumir, me están pasando algunas de ellas, tiene que ver con, vos nos mencionaste los nuevos estándares del libro rojo de Confedi, que es lo que hoy están trabajando todas para las reacreditaciones de los planes de carrera. Decían, uno por ejemplo de un docente de la UNAM comentaba cómo hacer, si tenías algo para recomendar, cómo hacer para que las competencias entren en acción con las prácticas profesionalizantes o con la experiencia de campo que tienen que hacer los ingenieros. Entonces, si están previendo esa articulación entre la profesión y las competencias. Sí, en realidad, por supuesto que cuando se plantean las prácticas, las PPS en las ingenierías o en otras carreras, por supuesto que la resolución en el campo
esa resolución lleva anudada de por sí las distintas competencias, porque va a haber que resolver problemas con competencias tecnológicas, va a haber que poner en juego estas llamadas habilidades blandas que tienen que ver con las cuestiones comunicativas, que quiero agregar que desde la didáctica señalamos, desde la enseñanza, desde la teoría de la enseñanza, que ninguna habilidad se construye por fuera del contenido. No hay posibilidades de construir una buena comunicación de un ingeniero enseñándole a hablar bien. ¿Sí? La buena comunicación se construye dominando el objeto con el cual yo me relaciono y por el cual estoy interviniendo. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo ligar las competencias? A lo largo de todo el proceso formativo intervienen las ciencias básicas, por supuesto, las tecnologías aplicadas. Los docentes de cada una tienen una guía orientadora que son aquello que son actividades reservadas de los ingenieros. Esas actividades reservadas son las que organizan los distintos perfiles profesionales y son las que tienen que evaluarse al final del proceso. Así que no hay... Súper clave, pero te quiero agregar una más que me parece interesante porque también mencionaste algo del tema y a lo mejor podés dedicarle 2 minutitos porque estamos ya pasados, pero una vez nos preguntan, vos dijiste en la parte de laboratorios o la parte que se hacía de prácticas, no sé cómo lo dijiste, Sí. referencia, y una nos preguntan sobre la importancia de tener prácticas de PLM, por ejemplo, para las ingenierías, como laboratorios de simulación, etcétera. Si esto es fundamental en el nuevo estándar, ¿no? Preguntan. Por supuesto, la simulación, que es una técnica, porque en realidad es una técnica con la que se construye una actividad, la simulación es utilizada en las distintas disciplinas. Por supuesto que tienen formatos distintos. No es lo mismo simular en el campo de las informáticas que simular en el campo del derecho. Pero ustedes saben perfectamente que hay herramientas a las que nosotros podemos acceder muy fácilmente que permiten que se hagan simulaciones. Se hacen simulaciones en medicina, se hacen simulaciones en ingeniería, pero eso es parte de la práctica habitual. O sea, la simulación, el modelado, que antes el docente las armaba artesanalmente, hoy tiene una herramienta, tiene un programa para poder desarrollarla. Claro, absolutamente, en enfermería, en medicina, ¿no es cierto? O sea, antes, por ejemplo, ya que lo pregunta acá la compañera, la simulación en las instrumentadoras quirúrgicas era un problema muy serio, porque, la práctica en las instrumentadoras quirúrgicas era un problema muy serio, porque ¿cómo se iba a practicar cuando no se puede intervenir si uno no es profesional? Está claro, no sé si soy clara. El campo, la herramienta de simulación permite desarrollar experiencias que nosotros antes no podíamos desarrollar. Lo hacíamos artesanalmente. Pero quiero solamente, para terminar, porque creo que no hay ninguna pregunta, contarles a ustedes, que no tiene que ver seguramente con el campo de formación de ustedes, que la cuestión de las competencias, y no es algo que digo yo, lo dice un teórico nuestro del campo de la didáctica y de la educación, que es el señor Díaz Barriga, que es un investigador mexicano. El campo el enunciado de las competencias, que aparece con tanta fuerza hoy, no es más que el problema histórico que ha atravesado la didáctica. La didáctica como teoría que explica la enseñanza, que aporta la enseñanza. Es el problema con el que hemos trabajado siempre, porque la competencia se refiere a la necesaria relación entre un saber hacer y un ser de determinada manera, y alude a una dicotomía muy vieja en la didáctica, que tiene que ver con priorizar contenido o método. ¿Qué es más importante, el contenido o el método?
el contenido o la práctica. No, esa disociación es banal, es artificial. No hay posibilidad de disociar contenido y método. La competencia, bienvenida sea como concepto y como eje de trabajo, es algo que reedita y resume algo con lo que se ha trabajado desde siempre en la enseñanza. Poder desarticular esa separación entre el saber y el hacer. Siento. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Nos quedaríamos horas, ¿no? Hablando de Elvira. Sí. Un segundito, perdón, para complementar una pregunta, gracias Elvira. En el caso nuestro, estamos conformando la parte de red de laboratorios remotos del Confedi. Hemos tenido ahora un subsidio por parte de IPF para remotizar algunas actividades prácticas y hace 3 meses también obtuvimos otro también por el tema de canal hidráulico, digamos, el laboratorio nuestro. De manera tal que quería complementar eso, Elvira. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, fuerte aplauso para Elvira. Muchas gracias.